Así tenemos muchos Brexiters que están legítimamente arrepentidos. Las secuelas que nos quedan son el problema, dice Carla Bullosa. Yo conozco a muchos. Y mis amigos que viven en el Reino Unido conocen a más. Gente que le dijeron, van a entrar tantos millones más para la salud. Había el autobús aquel de Boris Johnson, ¿se acuerdan? Que eran no sé cuántos millones diarios, cuántos miles, cientos de miles de libras diarias que se iban a desviar de estar manteniendo a los vagos europeos al NHS, a la NHS, al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. La salud iba a mejorar muchísimo, está empeorando cada día, o estaba empeorando cada día hasta la llegada del regreso del laborismo que está excesivamente tibio, siento yo. Pero Boris Johnson lo empeoró en vez de mejorarlo, porque ese dinero era una mentira. Pero la gente votó por esa mentira. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema real que tenemos.